Llegar a los 50 en principio no tiene nada de particular. Sin embargo, parece que los números redondos generan inquietud, invitan al balance y muchas veces promueven crisis. La idea es que en este espacio seamos capaces de producir algo así como un testimonio colectivo. Que podamos hablar de las distintas formas de llegar a los 50, de las cosas que nos unen y también de las que nos separan. Porque somos todos distintos, pero tenemos algo en común. Nacimos en 1963. Hoy protagoniza la charla en Clase 63 Carlos Ulanowski. No tiene 50 años de edad, pero cumplió 5 décadas como periodista. Trabajó en infinidad de medios, en radio, televisión y gráfica. Es autor de numerosos libros sobre la historia de los medios y es uno de sus principales referentes. El Senado le entregó una mención de honor por su trayectoria. Hay un nacimiento tuyo en el año 63, un nacimiento profesional, porque hace 50 años, en 1963, empezabas a trabajar de lo que fue la profesión de tu vida, que es el periodismo. ¿Cómo era hacer periodismo clase 63? En principio, lo que más recuerdo de ese momento es que yo creía que iba a ser inmortal, ¿no? No figuraba en mi imaginación que a mí me pudiera pasar algo. No estaba incorporado el riesgo de la muerte. Y por otro lado también era un momento en que no era difícil, como es difícil ahora, como ha sido difícil en los últimos tiempos, conseguir trabajo para los más jóvenes. Uno iba, como fuimos nosotros. Yo, digamos, en la escuela secundaria había hecho, a partir de los 15 años, con mi compañero de banco, que era Rodolfo Terraño, habíamos hecho una revista estudiantil. Y la revista salió 7 veces en 3 años, y eso a mí me permitió muchas cosas. Primero, darme cuenta de mi vocación. Es decir, fue como abrir una puerta para mi vocación. Y segundo, comprobar una cosa que luego volví a verificar muchas veces después, que en cada periodista anida un cholulo. Entonces, cada persona a la que admirábamos la podíamos ir a ver con la excusa de la revista, con la excusa de una entrevista. Entonces, ahí conocí a Leopoldo Torre Nilsson, cuyas películas ya había empezado a ver. Conocí a Dalmiro Sáenz. Conocí a Dante Panzeri, a Pinky, a Augusto Bonardo. Digamos, conocí a Bernardo Neustadt, a quien leía en el diario El Mundo. Conocimos junto con Terraño a Conrado Nale Roxlo, a Bernardo Usay. Bueno, y salimos de ahí, salimos del secundario. Y empezamos a buscar trabajo, a golpear puertas. Íbamos a revistas y dejábamos un sumario de ideas. Y de casi todos los lugares nos llamaron, ¿no? Mi primer trabajo fue en la editorial Sopena. La editorial Sopena, que todavía existía, era una editorial de un español que había llegado exiliado a la Argentina. Y ahí conocí a un español, se llamaba Francisco Valle de Juan, que dirigía varias revistas. Y entonces me pidió para una revista, para Maribel, que era una revista de mujeres, series de notas. Y entonces empecé a hacer notas sobre, suponete, 4 matrimonios con diferencia de edad, con mucha diferencia de edad. 4 matrimonios de distintas religiones, 4 matrimonios que habían decidido no tener hijos. Bueno, esas fueron mis primeras notas.
Y a partir de eso, bueno, nunca más dejé de trabajar. Mi primer trabajo en relación de dependencia fue en el 65, en la revista Confirmado, y ahí entré porque había conocido, ¿cómo era en ese momento? Uno conocía a alguien, ¿viste? Había conocido a Osvaldo Seigerman en la editorial Abril. Me dijo, mira, está por salir un semanario. ¿Te interesaría? Bueno, yo te voy a llamar, qué sé yo. Y bueno, y me llamaron y ahí empecé. Y para mí, ahí fue muy importante conocer a Horacio Berbisky, que era el jefe de redacción de la revista, y él posteriormente me llevó a muchos otros trabajos. Era, me imagino, un mundo de relaciones personales distinto que el que vivimos ahora. Y me imagino también a los periodistas como seres, en términos de imagen pública, más opacos, menos estridentes que los periodistas que tenemos hoy. Sí, básicamente yo por lo menos los periodistas la mayor parte de los periodistas que conocí estaban en las redacciones casi como en una transición, ¿no? Y tomaban al periodismo como un ganapán. No era la gran vocación o la única vocación. En general lo que querían era llegar a estrenar la obra de teatro que estaban haciendo o a terminar la novela y a publicarla o a publicar el libro de poesía. Eso en verdad lo que querían eran eso. Y también lo que querían eran cambiar el mundo, ¿no? Yo digo, ahora irónicamente, si alguien me pregunta por los cambios, bueno, digo, ahora muchos periodistas lo que quieren es cambiar el auto. Me imagino también la atmósfera de trabajo en los años 60, ¿no? Esa banda de sonido de fondo que era la revolución cultural que estaba haciendo ebullición en todo el mundo, ¿no? Y sí, digo, no había pasado inadvertido para nada lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? Y Cuba era como una especie de faro, ¿viste? Iluminaba cierta superstición de cambio, ¿no? Y de cambio total, y acá yo creo que eso caló muy hondo, ¿no? Muy, muy hondo. Y en especial en la década siguiente, ¿no? Y también en especial en el gremio nuestro, ¿no? Donde hubo tantos desaparecidos, ¿no? Digo, y gente que, durante una X cantidad de horas del día trabajaba en un lugar legal, digamos, sí, y después militaba en organizaciones clandestinas. Esto es cierto. Uh-huh. Vos justamente decías hace un rato que te sentías inmortal. Después de esos 60 tan en ebullición, como decíamos recién, llegaron los 70 y la muerte se hizo palpable, ¿no es cierto? Sí, sí. Por primera vez yo sentí miedo. Digo, realmente sin haber sido un militante, sin haber tenido, digamos, el compromiso que otros muchos tuvieron, de repente viví cosas que otros también tuvieron que vivir, como ataques de revistas de ultraderecha, y lo cual me llevó a tener que irme del país. No, yo, digamos, me fui 2 veces de la Argentina, una en el 74 y otra en el 77. En el medio volví, en el 76 volví. Pero en el 74 estaba, digamos, absolutamente destruido por el miedo, ¿no? Digo, fui un exiliado del miedo, eso. Uh-huh. Y el regreso de los 80, digamos, ¿qué te propuso la Argentina y el periodismo en ese momento? ¿Cómo lo viviste ese regreso con toda la primavera democrática? Sí, para mí fue importantísimo esos años que pasé afuera, ¿no? Me parece que fue el ingreso a la adultez, ¿no? Y a las elecciones más o menos definitivas. Y entonces volví también de una manera diferente, ¿no? Y más o menos rápidamente me reincorporé al periodismo. Había vuelto con otro trabajo. En México Guillermo Shavelson, que es un argentino, tenía una editorial importante en sociedad con un mexicano,
me había pedido que instalara la editorial acá. Cosa que hice, hicimos la primera feria del libro y ahí me crucé con un viejo amigo, periodista, que estaba en Clarín. Me dijo, bueno, si querés volver a hacer periodismo, está Clarín que tiene las puertas abiertas para vos. Bueno, y entré a Clarín en el 83, avanzado el 83, y me quedé hasta el 90. ¿Sí? Ahí, y realmente la pasé muy bien en ese momento, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo fue el periodismo de la recuperación democrática? ¿Qué cosas sentiste que habían cambiado y qué cosas sentiste que seguían siendo iguales? Muchas cosas las entendí también haciendo los libros que hice, ¿no? Digo, la verdad, no las vi en ese mismo momento, ¿no? Digo, tal vez porque en ese mismo momento estaba ocupado en ir a trabajar todos los días. Pero una cosa que verdaderamente creo que se le puede achacar al periodismo es no haber hecho la menor autocrítica de cómo se habían comportado durante la dictadura, ¿no? Sí. Casi todos los medios salieron de la dictadura sin haber reflexionado autocríticamente, ¿no? Y eso, la verdad que no estuvo bien, no estuvo bien. ¿Y los 90, digo, esa época también extraña, porque, digamos, con la llegada del neoliberalismo, el supuesto fin de la historia, empezó algo que yo percibo y vos podrás corroborar o no, que es una etapa como de periodistas cuentapropistas, ¿no? Sí. A caballo de la flexibilización y de un cambio en los medios, en las radios, en la tele, que cambiaron de manos. ¿Vos cómo lo viviste? Bueno, yo, en principio no fui cuentapropista. Sí. Eso no sé si habla bien o mal de mí, pero es la realidad. En el 97 y 98 hicimos con Jorge Ginsburg y Castelo y Gabriel Larradice un programa que figura entre los más bellos recuerdos de mi vida profesional, se llamaba El Ventilador, programa de radio. Después Jorge no lo quiso hacer más y entonces, para no quedarnos inactivos, en el 99 salimos con Gabriel Larradice a ver si podíamos hacer algo. Y entonces el gerente de una radio, una persona a la que realmente le tuve muchísimo afecto, me dijo, pueden hacer algo pero no les podemos pagar. Se había iniciado esa modalidad profesional, en donde en las radios o en los canales te decían, mirá, te damos el espacio, pero la publicidad conseguítela vos. Y cuando vos conseguías la publicidad, después tenías que compartirla o con la radio o con el canal. Entonces, empezamos a buscar publicidad. Y entonces, la experiencia es la siguiente. La primera vez que hablas, como más o menos tu nombre suena, te atienden. Casi todos te atienden. La segunda vez ya empezás a encontrar alguna dificultad. La tercera vez que llamás para renovar la pauta, no te atiende ni el loro. Y entonces, ese año en donde hicimos un programa de radio que se llamaba La vida me engañó, precisamente, ese año yo me sentí muy infeliz, muy infeliz. Por eso, por tener que afrontar ese trámite, que era un trámite muy desdichado, ¿no? Y, sin embargo, esa modalidad fue la que finalmente se impuso. Eso que había inventado, creo yo, que había inventado Bernardo Neustadt con eso de a estas empresas que les interesa el país apoyan este programa. Bueno, hoy es una cosa absolutamente normal. Ves en cualquier programa de cable o en cualquier programa de radio a muchísimos periodistas que han generado su propia pyme. Carlos, además de haber trabajado intensamente en el periodismo en estos 50 años,
te ocupaste de reflexionar sobre distintos medios, o sea, hiciste un libro sobre la historia de la gráfica, sobre la historia de la radio, sobre la historia de la tele. ¿Cómo ves vos al periodismo hoy, el periodismo en este momento? Y lo veo como en un momento de baja creatividad, ¿no? De ninguna manera abono la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. No, no. Digo, hoy, por ejemplo, tenemos esa herramienta extraordinaria que es Internet, que que nos ha facilitado la vida a todos, ¿no? Digo, y eso no lo teníamos antes. Así que en ese sentido, la etapa actual es mejor. Pero yo creo que el periodismo en este momento, en todos los medios, no solamente en la gráfica, es víctima de un camino de precarización que no para y que yo lo ubico, digamos, inicialmente en 1998, en el momento del cierre del primer Perfil, del primer diario Perfil. Ahí todos los empresarios digamos, ponen las barbas en remojo y dicen, bueno, si le pasó esto a Perfil, también nos puede llegar a pasar a nosotros, ¿no? Entonces, cuidémonos. Y ahí empieza, te digo, un camino de precarización que lleva a que el trabajo que antes hacían 5 periodistas, hoy lo haga un periodista. Y lleva a que, como las empresas no pagan viáticos, las notas empiezan a hacerse por teléfono y ahora por internet. Y no es lo mismo. No, claro. Y no es lo mismo. Y por otro lado, digo, hay una creciente influencia por ejemplo, en la gráfica, de los medios audiovisuales, lo cual es un error gravísimo. No es un fenómeno argentino, es un fenómeno internacional. Digo, esto se puede verificar viendo cómo son los medios, ¿no? Y por otro lado ahora hay una agenda muy determinada por los medios audiovisuales. Si, por ejemplo, trabajás en radio, en el estudio tenés por lo menos 2 o 3 monitores conectados a las señales de noticias que en realidad te van dictando la agenda de la mañana, ¿no? Y todo se detiene a partir de una determinada información de alguna de las señales de noticias, ¿no? Y más cosas, qué sé yo, si vos hace, no sé, 10 o 20 años me hubieras dicho, ¿sabes? Va a haber una herramienta de 140 caracteres que se va a llamar Twitter y eso va a ser una fuente informativa, yo te hubiera dicho, estás loco. No, me hubieras dicho vos. Y además lo van a utilizar presidentes, digo, lo van a utilizar gente de los poderes, va a ser una columna en los principales diarios de todo el mundo, los Twitter de ayer. Y yo, la verdad, hubiera descreído absolutamente. Y sin embargo, hoy me tengo que rendir ante esa evidencia. Todos utilizan Twitter, pero además como fuente informativa. ¿Y cómo eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo sentís que lo impacta? Mi opinión, yo digo, podés tener otra obviamente, ¿no? A mí me da la sensación de que Twitter banaliza el periodismo, en buena medida, ¿no? Pero ahí imagínate, si lo que hay que decirlo en 140 caracteres, sin duda es una cosa reduccionista, ¿no? Pero además la velocidad que genera Twitter, claro, la velocidad, la instantaneidad que genera Twitter impide la necesaria reflexión que tiene que tener alguien que está en el ejercicio de una profesión que se supone que tiene opinión, que tiene información. O sea, es todo veloz, instantáneo, rápido, banal y todo pasa. Y la superficialidad es equivalente a la inutilidad. Porque, bueno, ¿cuál es la utilidad de que yo me entere que tal o cual está en tal o cual lugar, ¿no? Estoy en el estreno del teatro tal. Bueno, y sí. Felicitaciones. Todos somos protagonistas. Claro. Carlos, ¿cómo mirás esta suerte de periodismo de trincheras que se armó en los últimos años, particularmente en los últimos 4 o 5 años, a partir de determinadas discusiones y de el periodismo militante, el supuesto periodismo militante, el supuesto periodismo independiente? Vos que tenés esta perspectiva de 50 años de trayectoria, ¿qué te genera? Bueno, tal vez por eso digo, periodismo militante eran los que hacían algunos amigos que trabajaban clandestinamente en el diario del Partido Comunista, Nuestra Palabra, o en el diario del Partido Socialista, La Vanguardia.
periodistas militantes eran los que hicieron el diario de la CGT de los argentinos. Claro. Digo, que fue un diario absolutamente ejemplar. Digo, esos me parecían. Me parece que eran periodistas militantes. Yo creo que lo de hoy es una marca, en todo caso es una denominación. Y ¿cómo lo veo? Digo, me parece un exceso llamarlo periodismo de trincheras, porque bueno, creo que no es así. Pero sí, digo, hay que reconocer que es un periodismo que tiene mucho que ver con una pelea que hay, ¿no? En algunos aspectos lo veo con dolor, porque esto inevitablemente me ha llevado a dejar de tener vínculo con personas que piensan distinto que yo, ¿no? Y seguramente a ellos los ha llevado a lo mismo, digo, porque piensan distinto que yo. Y por otro lado, lo veo, digamos, bien, porque creo que es la primera vez en muchísimos años que los periodistas tienen que abandonar, tienen que distanciarse de aquel mito de la objetividad, ¿no? Y hoy casi todos tienen que decir desde dónde, todos tenemos que decir desde dónde hablamos, ¿no? Y eso, la verdad que me parece que está bien, ¿no? Lo que no está bien es pedir, por ejemplo, que la presidenta se vaya. Eso no me parece un exceso. Me parece una situación propia o un pedido propio de un partido político. Digo, entonces yo ahí digo, bueno, sería genial que algunos periodistas que han avanzado demasiado hacia ese abismo, digamos, o formen un partido político o se metan en un partido político a ver cuántos votos sacan. Carlos, te cuento de qué se trata. Acá, esta es una pizarra magnética que te hago entrega, y acá en este sobre hay 10 imanes con los nombres de los 10 presidentes democráticos, solo 10 presidentes democráticos que tuvimos en los últimos 50 años. Y lo que te propongo es que los pongas en el orden que a vos te parece que la historia los va a recordar, por lo menos desde tu punto de vista. O sea, tenés a Alfonsín, a Kirchner, a Perón en su tercera presidencia. A Ilia, obviamente están los democráticos, ¿no? Sí, claro. A Ilia, que era el presidente clase 63, digamos. Cristina, sí, nuestra presidenta actual. Duhalde, un presidente interino que estuvo bastante tiempo, de la Rúa. Menem, Cámpora, que estuvo poco tiempo, e Isabel. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los 10 presidentes que tuvo la democracia en estos 50 años. Voy a elegir a Cristina. Voy a elegir a Kirchner, Alfonsín, a Cámpora, a Ilia, de la Rúa, a Isabel. ¿Por encima de Menem? Sí. Y último Duhalde. O sea, Cristina Kirchner, Alfonsín, Cámpora, Ilia, Perón, de la Rúa, Isabel, Menem y Duhalde. ¿Por qué pensás que Cristina es la presidenta más relevante de los últimos 50 años? No, en general, digo, me parece que estos 10 años fueron años muy interesantes y que de alguna manera se vinieron a cumplir algunos sueños de gente que tiene cierta edad como la que tengo yo. Hace poco un diario sacó un suplemento decía, las 500 grandes medidas de esta década. Suponiendo que haya sido una exageración, creo que efectivamente es una exageración, 500 grandes medidas no hay, pero supongamos que arreglemos en un 10%.
yo creo que hubo 50 medidas notables de estos años. Y entonces, algunas de las cuales yo pensé que nunca se iban a hacer en la Argentina. Digo, empezando por el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Empezando por ahí. Digo, y entonces, digo, tiene que ver con eso mi ranking. ¿Qué ves cuando ves a la clase 63, cuando nos ves a nosotros, a los tipos que estamos cumpliendo 50 años? Según quien sea. Vos me decías que hay una enorme cantidad de gente, me nombrabas a Fito Páez, me nombrabas a Pablo de Santis, ¿no? Bueno, digo, vos mismo, digo, me gusta la gente que sigue haciendo cosas, ¿no? Que sigue haciendo cosas y que cree en esas cosas. Digo, en última instancia vos no tendrías ninguna necesidad de hacer este programa. Finalmente vos sos un productor de televisión, te dedicas a otra cosa, pero es evidente que digo, lo estás haciendo por alguna deuda pasional, digo, alguna conexión con la pasión. Claro. Y bueno, eso, esto no es chamullo, es pasión. Bueno, brindemos por la pasión. Dale. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y feliz 50. Feliz 50 a vos también.